Hola a todas y a todos, soy Enrique Fuenteblanca. Muchísimas gracias por venir y también muchísimas gracias al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta por hacer esto posible y ofrecer un espacio para la poesía en estos tiempos en los que parece tan difícil detenerse a escuchar. Sin más dilación voy a leer un poema propio para empezar este ratito de lectura y que me gustaría que sirviese como declaración de intenciones. Es un poema que se llama Entre dos mundos el cielo y forma parte del nuevo libro en el que estoy trabajando. El poema empieza con una cita de Pier Paolo Pasolini que dice así: Tra i due mondi la tregua, in cui non siamo. ¿Dónde puedo reconocerme? ¿Lo hago en la mujer que limpia la acera? ¿Acaso lo hago en los chavales que fuman esperando la cárcel? Lo pienso, con un pie en la tierra de los débiles y el otro en la de los fuertes. Lo pienso buscando la tregua que, como en una película antigua, debería emerger de la contemplación de algo pequeño. Sin embargo, cada día encuentro caras a las que las treguas no llegan nunca. En este bailar eufórico, la tregua es el campo de batalla en el que siempre soy el opresor y el oprimido hasta arrancar algo de mí, mostrando el cuerpo en su arder clarísimo de 1000 partículas. Entre dos mundos, decidir estar siempre donde duele, ir al límite, rechazar el deseo, no dormirme nunca. Gritar que nada de esto me da miedo, ni si aparecen perras gritando furia, ni mi eyeliner púrpura brillando en la discoteca. Y si me da miedo saber que el color de la bollera de labio roto es el mismo que el del yonki marroquí. Y si me dan miedo los policías que llevan una pistola como quien luce una camisa nueva. Y si me da miedo la distancia entre mi casa y las chabolas, entonces escogeré de nuevo bando, hundiré los pies en el cemento para posicionarme. Escribiré la palabra diferencia en la fachada de la oficina de extranjería y derrumbaré la línea que separa los márgenes de nuestra ciudad. Me desbordaré yo mismo si hace falta. Haré de mi mano un cuenco para recoger a la paloma, sintiendo que alguna vez soñó con el arrullo del lago y la montaña. Voy a continuar leyendo un texto un poco más corto que pertenece a este mismo libro en el que estoy trabajando, que se titula La línea que divide y que espero que salga próximamente. Y adelanto que después de hacer una lectura de algunos de los poemas en los que estoy trabajando y del libro que publiqué a principios de este año, voy a leer algunos otros textos que también han sido publicados muy recientemente y casi todos a lo largo de este mismo año 2020. Leo, sin título. El mundo delante de mí, ofrecido, sin esfuerzo. Un agua que no cala. Un aplauso frío y otro, detente. Yo he venido a desgarrarme, a ser sencillo, a estar desnudo, a buscar el horror, a amasarlo, hasta que del limo florezca la belleza. Este poema pertenece al mismo libro y tampoco tiene título. Que la línea me atraviese. Quiero dejar de desear la unidad y admitir en mi cuerpo la germinación de la efervescencia. Estaré siempre unido al golpe que electrocuta al animal en la valla, porque mi piel es toda herida. Pero sé que si la lengua divide, la sangre une, que de la primera cabra inmolada nació el altar de nuestra catombe. Desnuda y sucia, trago el pan mi cuerpo. De mis manos nacen flores libres
y de ellas ángeles, la misma hoja nos ha atravesado. Somos los 100 fantasmas de cada casa y la muerte una, la diferencia malherida por la colisión de las moléculas. Ya no confío en la distancia, porque sé que en este paisaje predomina el verde de la historia y que cada palabra busca nacimiento y muerte. No hay lugares más cercanos que el final y el origen, no los hay. Es de esta unión de donde surgen los amores, por este fuego azul que eleva cada cuerpo y alimenta las nubes. Lo hago para sostener mi piel, mientras la quiebran las raíces. Y este es el último poema que voy a leer de este trabajo. Empieza con una cita de Efraín Huerta y la cita dice así: sin violencia, mi pasado me ahoga, como si ya fuese un cadáver. Agosto, mediodía, agua, cloro y el ruido caliente del verano. La indistinguible unidad de los padres que juegan a la guerra con sus hijos. Llegó a mí una libélula flotando, un inciso en el ruido inundando su caparazón celeste. Alguien le arrancó las alas y la dejó en el agua para que muriese. Es curioso, un sonido tan leve como el de la quietud de una libélula puede perdurar en la vida para siempre. Ahora sé que un solo aleteo puede servir para escapar del agua, y pienso en el millar de libélulas que todavía vuelan como un tornado de girasoles y cascadas, en su baile que suena la celebración de un nuevo futuro. Nosotros, niños con las manos arrugadas de jugar a ahogarse, como dos ejércitos que en un instante de gloria deciden abandonar la guerra. Pienso en cuántas manos salvaron a cuántas libélulas. Como las alúas de verano, caigo del cielo, y cuando ando con las alas deshaciéndose, como un último vestido para el baile de las vanidades, pienso en el amor de las libélulas y en los bosques incendiados, o en que siempre, en el mayor rigor de la palabra siempre, siempre existe un instante o un corte, una línea arrolladora que lo transforma todo, una partícula o molécula, una palabra tan delicada como el ruido de una libélula que lo cambia todo. Ahora voy a leer algunos poemas del libro de naturalizaciones que se publicó en febrero de este año 2020 en Libero Editorial, que en aquel momento se llamaba Iberoamérica. Y voy a leer un poema que da inicio al libro, que viene precedido de una cita que dice: pensar es imprimir un negativo, hacer política, revelarlo. Pienso en dos cuerpos desnudos que se asoman a un mar azul, semilla de amapola. Si mi pensamiento engendrase espacios, estarían repletos de huecos y de laberintos. Cada grano de mar, azul semilla de amapola, sería su propia semilla y la de su madre, tejiendo un agua casi tan fina como el humo, y el cielo sería una bóveda de lana que vista de cerca descubre una piel suave, ni mujer ni hombre. Toda escalera sería un incendio templado hacia otra bóveda, siempre iluminada por el sol de la siesta. Si hubiese un palacio tendría un jardín de olivos y una plaza llena de agua como si fuera una marisma. Y todo el suelo reflejaría la bóveda de piel azul y lana blanca. Mi pensamiento sería una pintura con la tonalidad del óleo sobre las plumas de un pájaro, y desde todas las perspectivas se vería la montaña como una almendra de leche.
que duerme sobre la cabeza de los que juegan. Todo ruido sería música, cada casa un lugar abierto, amaneciendo en alfombras de pétalos que se deshacen al tocar el suelo. Los cuerpos estarían tan desnudos que podríamos pensar que son traslúcidos y entre el animal y el hombre solo habría distancia. Si mi pensamiento engendrase espacio, tendrían lugar las utopías. Nos alimentaríamos de tierra con sabor celeste y el día y la noche se mezclarían en una sustancia clara. Si mi pensamiento engendrase espacio, el centro estaría entre la verticalidad de la lluvia y la horizontalidad de la nube. Las canciones dirían: el centro nunca existe. El centro es un animal que huye. El centro es una intuición guardada en un templo de su plenitud, vacía, con la forma necesaria del misterio. La ciudad sería una gran duna deshaciéndose, y los hombres buscarían el grano de pimienta escondida en su blancura. La ciudad sería un recorrido, ventanas abiertas y ropa reluciente en las almenas. Si mi pensamiento engendrase espacio, sería un cuerpo desnudo, asomado a un mar azul, semilla de amapola. Ahora voy a leer un poema que le dedico a mis amigas. Mis amigas son gente loca, inestables, nerviosas, formalíos, gente de tierra que llama la tierra tierra, que sin duda hacen tierra. Atrevidas, impacientes, tiradas, inteligentísimas, que se ríen todo el tiempo a carcajadas y cuentan anécdotas sabiendo que la risa es una posición política. Perreamos, perreamos, perreamos y lloramos mucho. Sabemos que llorar también es una posición política, así que lloramos y nos sentimos encantadas de cuidarnos. A veces nos odiamos, supongo que sin sentir nada de culpa, porque para nosotras siempre sobra realidad y esa es la excusa perfecta para hacer de la vida un baile. Trabajadoras de todo el día, nos dejamos acariciar por desconocidas y acariciamos a los animales que nos rodean. Mis amigas son una casa, aunque estén en Suiza, en Francia, en Brasil. Una casa que se mueve, con las puertas abiertas, mientras nadie intente cerrarlas. Mis amigas son un puñado de corazones que hunden su raíz en el mío. Y este poema es el último poema propio que voy a leer. Y leo. Mi pene, mis manos, mi pelo, es el cuerpo, como algo fuera de mí. O quizás yo soy mi cuerpo, que sabe, que huele, que siente, que recupera imágenes de sí mismo. Y eso soy yo, pero también lo que hay fuera ha sido alejado, separado por un lenguaje que solo entiende de categorías para ordenar, una estructura en la que cabe algo, pero no todo. Y entonces la desnaturalización es mi mirada e incluso lo que pienso, porque lo que describo, más que una desnaturalización, es una invasión violenta, y lo natural sería no ser nada de estas categorías cortantes o serlo todo si hubiera querido. Pienso en analizar una oración y es infinitas veces más fácil que deconstruir mi pensamiento. Y para ser más libre podría no tener las limitaciones de los cuerpos que ansían, paso erróneo de la supervivencia. Siento decir que mi poesía es fea porque tenía que serlo, que mis manos son feas porque tenían que serlo, para darme cuenta de que lo que soy es falseable, como una torre que quiere arañar el cielo.
y cuyo final es caer por su propio peso. Lo que ha sido naturalizado soy yo. Y ahora el peso de soportar un cuerpo que no encaja, un pensamiento que no encaja, un deseo que no encaja me está resquebrajando. Y quisiera que el amor fuera una cura o que el tiempo supiese hacerme más fuerte. Pero vivir con la debilidad de la arcilla me ha hecho ser al menos moldeable. Soy la disidencia de un sistema que nunca acogió al cuerpo. Soy la disidencia de mi deseo de ser aceptado, y lo raro o sucio para mí no existe. No exista, no hiera, que todo cuerpo sea la misma materia, el mismo tejido compuesto de 1000 partículas, y si lo intenté contigo y fracasé, juro que no hubo más malicia que miedo, y aunque en mí el miedo cambiase de nombre, ahora juro no está conmigo, porque quiero abrir la puerta y dejar de ser un sonido tembloroso, para que las palabras que entren sean mi cuerpo y que sea mi boca las que las enuncie. Como en un mito antiguo, la libertad ya no me asusta, porque la revelación que esperaba del cielo ha surgido de entre mis tripas, y hundir las manos es poco menos que ser un ángel. Así que juro que lo naturalizado de mi pensamiento debe ser ahora el temblor que resuena, y que aunque esté solo, y eso antes me atemorizase, ahora sé que mi memoria ha merecido la pena, para que el dolor traspase el pecho y me haga arder. Soy una mosca hirviendo, a punto de deshacerse en una noche que otro día hubiera sido triste, pero liberarnos del deber es como ver arder una catedral antigua. Y si mirando a Notre Dame tuve que exclamar que el fuego era bonito, y si mirando deshacerse el mundo tuve que exclamar, vivir es tan bonito, ¿cómo no voy a brillar ahora que sé que cada cuerpo es como un átomo y que el resto es poco más que una imagen desfigurada? Y a partir de ahora voy a dejar de leer mis poemas y voy a hacer una pequeña lectura. Y soy consciente que va a ser una lectura completamente somera y escueta, pero que creo que puede servir para mapear o hacer algunos bosquejos sobre las intersecciones y los puntos de fuga entre las formas poéticas actuales que se están escribiendo ahora, y sobre todo quiero que sea un apoyo al tejido cultural de las personas que están escribiendo día a día y enfrentándose a un mundo que no es realmente fácil, y más en la situación que estamos viviendo. Entonces quería comenzar este comentario, como no podría ser de otra manera, leyendo un poema de Juan F. Rivero, que además de ser otro poeta también nacido en Castilleja de la Cuesta, es mi hermano y es un escritor al que admiro muchísimo. Voy a leer un poema de su obra también publicada en este año 2020 en la editorial Candaya, Las hogueras azules, y que pertenece a una parte del libro que se llama Haibun. Nunca he creído en la inefabilidad. Poco antes de que mi abuela muriera de Alzheimer, habiendo ya perdido la capacidad de hablar, pero lejos aún del silencio terrible de las fases últimas, cantaba. Lo recuerdo porque cantó todas las canciones que me cantó de niño, y aunque en aquel momento la experiencia pareciese arrancarme la palabra de cuajo, para ella, con los años, rebrotó, y la imaginé un cisne de memoria abrasada. El lenguaje, en efecto, nos sirve. No da la medida del mundo, como tampoco otras cosas la dan, pero permite que nos acerquemos a él con las manos comunes de la inteligencia y el conocimiento, enunciar las palabras y acordar su solución
De ahí la belleza de la ciencia y la filosofía. Ahora, ya a finales de abril, vuelvo a pensar en esta luz que se marchó con los restos del frío y con ella en otras cosas que también me obligaron a esperarlas. Los agostos de Parra y Mirabeles de Orrosal, en la antiquísima casona en que mi padre aprendió la memoria y no el olvido. El diminuto escarabajo negro que buscaba la sombra de mis botas en White Sands. Las carreteras muertas de la República Esvasca que iban dejando atrás agujeros de obuses. Y, por último, ¿qué? Las horas de hospitales como astros para los que no hay verbos todavía. Y es que la vida me ha enseñado a ser paciente, a contemplar las cosas con la altitud del tiempo, su sintaxis madura, su razón, y a trabajar la lengua como un ala, acostumbrarla a desplegarse y a batir. Por eso quise siempre hablar de lo difícil, de lo oscuro, lo bello, de las luces que escapan y los gestos que hieren. Y me interesa mucho el final de este poema por cómo Juan habla de la escritura como ese hablar de lo difícil, de lo oscuro, lo bello. Y dentro de ese hablar de lo difícil, siempre que leía este libro, que leo con muchísimo cariño, me acordaba de una frase del pensador francés Georges Didi Huberman, que habla de la imagen poética y su enfrentamiento a la inefabilidad de esta manera tan bella y tan precisa. Si realmente quieres verle las alas a una mariposa, primero tienes que matarla y luego ponerla en una vitrina. Una vez muerta y solo entonces puedes contemplarla tranquilamente. Pero si quieres conservar la vida, que al fin y al cabo es lo más interesante, solo verás las alas fugazmente, muy poco tiempo, un abrir y cerrar de ojos. Eso es la imagen. La imagen es una mariposa. Una imagen es algo que vive y que solo nos muestra su capacidad de verdad en un destello. Escribir sobre lo difícil nos lleva en numerosas ocasiones a escribir sobre el dolor y ese dolor que experimentamos como individuos. Pero la mirada del poeta siempre ha de situarse en una perspectiva lo suficientemente universal para desvelar que ese dolor siempre es algo común, universal, un dolor de nuestro tiempo. En otro libro que también se publica este año, de Ángela Segovia, una poeta a la que admiro mucho y que se llama Pusieron debajo de mi madre un maguey, ella escribe que el deber del escritor es cruzar el vado de la lírica por el lugar de en medio. Y desarrollando esta idea llega a preguntarse cuáles son nuestras crisis, qué es aquello que para nosotros es difícil decir o difícil escribir. Y frente a la pregunta de cuál es nuestra crisis, me interesa mucho cómo lo responde otra poeta, Mónica Ojeda, que también escribe este libro, que se llama Historia de la leche, en editorial Candaya también, y que también sale este año, y habla sobre lo difícil de decir en las relaciones familiares. Y el poema dice así: Papá, tú querías un hijo y en cambio te nació esta cabeza, una planta que crece hacia adentro, una uña, un estanque. Por eso dijiste, callado a la placenta, un hijo es un hombre. Creías que serlo era irse callado de pesca, pescar la vida, sacarla del agua,
y me llevas a pescar para que aprenda a ser un hombre, para que saque de la vida algo tibio que matar. Matar te hace hombre, me dijiste. Creías que serlo era irse risueño de caza, empuñar un rifle a un corazón con astas, reventarle el cráneo a la vida. Tú piensas que eso que se inventa el bosque es un hombre y me llevas a cazar contigo para que lo vea. Me enseñas a dispararle a un árbol, a una nube todavía niña en mi cerebro. Porque pienso demasiado fácil, dices, porque pienso cosas que se atraviesan. Y en cambio, un hombre no arde de útero, dice la madre coja de las axilas, ni sangra en los pasillos, ni riega su leche sobre las ecografías abiertas, ni se mete el dedo índice para tocar a Dios en un volcán de pelvis. Una hija mata, pero como un hombre respirando al revés en mitad del bosque, un amor umbilical rodeándote la manzana. Una hija es un ojo que muerde, una mandíbula de leche, un anzuelo al cielo de los cabellos. Por eso pesca la muerte, dice mamá lamiendo la escopeta, caza la vida. Como una hija que es un hombre y una cabeza, como un río en una sábana de dientes mastodónticos y el sexo abierto de las balas goteando sobre la encimera. Y sobre esta idea de la violencia familiar y lo que supone, escribe también muy acertadamente Rodrigo García Marina en su libro Edad, en un poema que es el 9º poema del libro. 9. El verdadero cáncer es el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada hablar 1000 lenguas muertas como voces vividas. Si me falta el amor, la palabra seré la pluma, nunca el cóndor. Así el vuelo nos interroga. Papá, ¿crees que el abuelo merecía ser catalogado como un signo de puntuación del 1 al 10? ¿Cuánto duele un miembro que se necrosa? No duele, papá, no duele en absoluto. No llores más, compórtate. Estamos en la mesa. Angelo Nestore traslada esta violencia familiar a otro ámbito que no es menos importante, que es el de las instituciones políticas y la violencia que se ejerce desde las estructuras de poder institucionales. Y en su libro Hágase mi voluntad, que es un libro que gana el premio de poesía Emilio Prados, número 20 en el año 2019, pero que se publica este año, está este poema que se titula Expedición de Nacionalidad Española por Residencia. Por favor, rellene el siguiente formulario. Y que habla de estas formas de violencia. Me gustaría marcar la casilla de hombre con la misma facilidad que tenía mi abuelo para apilar ladrillos y pensar que eso era un hogar. Con la misma indiferencia que mostraba al aguantar el cuerpo caliente de un ave y secarle con un gesto seco la cabeza y escuchar luego las alabanzas de mi madre. Mira, el pollo le quedó sabroso y limpio. Mira, esta casa la levantó tu abuelo con sus manos. Y sé que el día que él murió, mi madre lloró mientras fregaba los platos. Te vi llorando, mamá, cuando despegabas la carne de la cerámica con la fuerza exacta y tan medida de quien tuvo que marcar una casilla tantos siglos y decir mujer, y esconder la gota de sudor en aquel embalse de agua caliente y destacada. Mamá, mira, este fregadero es un cementerio barato, de miseria ahogada por el bien de los que mandan. Por eso no soporto la idea de vivir bajo un techo que no es el tuyo.
Eres tú la que sostiene estos muros con los huesos quebrados de tus hombros, porque cuando te quitas los guantes, agotadas, las arrugas en las yemas, se muestran con la franqueza de un epitafio. Te miro, entonces, y marco una X en el lugar equivocado, y lo hago con la misma inercia de una ave degollada que con la cabeza colgando a un lado, corre en busca de una salida. También este año, Violeta Niebla, poeta malagueña, escribe un libro que habla sobre esta forma de violencia estructural que se traslada al ámbito de la violencia económica y que no es menos importante, y que creo que es uno de los grandes temas de la poética de nuestro tiempo. Y tiene un poema que se llama Comeríamos oro, que dice así: mi abuelo jugaba porque sabía que de otra manera era imposible. Yo hago cuentas por las calles con la mirada perdida. 18, 1000 entre 12, 49 por 3, 750, el 21% de... Me han entrenado para fantasear con el dinero desde pequeña. ¿Qué harías si te toca? ¿Qué harías si fueras? ¿Qué harías con 50 millones de pesetas? ¿Cuántas veces habré respondido a esta pregunta? ¿Cuántas horas elaborando una respuesta? ¿Cuántas cuentas? ¿Qué harías si te toca? Cuando tenía 10 años lo sabía mejor que ahora, porque los niños saben que comer oro siempre es mejor que comprarlo. Y después de esta serie de poemas que tiene un carácter tan político, llega otra manera de entender la relación entre estética y política que es muy interesante y que la desarrolla Rosa Verbel en su libro Las niñas siempre dicen la verdad, que ganó el 21 premio de poesía joven Antonio Carvajal. Y este poema se llama Oráculo de Delfos y habla de la capacidad de la creación poética para imaginar futuros posibles. Y me gusta mucho. Oráculo de Delfos. En Delfos inventaban el futuro, nunca lo anticiparon. No hay adivinación posible en los oráculos, ni en sucesivas formas de misterio, sino la luminosa fe creativa. Astrología, bolas de cristal, tarot, las palmas arrugadas y secas de las manos, todo funciona igual y se sustenta anafóricamente sobre la misma idea. Siempre, sin ninguna excepción, la imagen crea el acontecimiento. Cuando digo mañana, nos convoco. Ya terminando la lectura, voy a leer un par de poemas más que me hace ilusión leer. Este es de Juan Gallego Benot, poeta sevillano. Pertenece al libro Oración en el huerto, que también ganó el premio de poesía joven Tino Barriuso, y es un poema realmente precioso. 4. Que, acabados los trabajos cotidianos, un niño ya crecido me sonría con amplitud y ganas, sin nostalgia, sabiendo, como sé yo ahora, que hay tantas cosas. Y solo por eso no me quiero morir nunca. No fallecer, o si hay que hacerlo, caer como las hojas en la acera gris y embellecerla, o cuidarla del frío con la muerte. Detente aquí, un momento. Ubicuas la verdad y no la necesito. Escondámonos como un clavel de la mañana. No hay litigios del perdón en tu caminar sonoro. O ven a mi ventana a observar los libros, mirar cómo pasean, adustos,
amarillos por el parque, o van al mercado y discuten y opinan y dicen que no es vida esta, que no es vida. Estarás siempre conmigo, lugar, nación ya mía, conmigo y junto a Dios entre mis manos. Cualquier otro dolor, distancia o grito, dormido está en mi sien y en mi alma vive. Y entonces sobreviene el amor y la escritura como celebración de la vida. Entonces quisiera acabar con otro pequeño poema de Juan F. Rivero, de Las hogueras azules, que es muy cortito, pero que es una gran celebración de la vida. Ya no creo en las promesas que derrama septiembre en el jardín vacío. Ya no creo en la humedad que nunca pare largos seres acuáticos con patas diminutas. Ya no espero a la historia con los ojos cerrados. He descubierto, al fin, que la alegría consiste en no creer. La vida basta. Muchas gracias a todas por venir y gracias de nuevo a los que han hecho posible y al Ayuntamiento de Castilla-La Cuesta por incluir esta lectura en su programación cultural. Gracias.